Números capítulo 10, verso 9. Dígame amén si lo tiene. Y vamos a leer esta maravillosa palabra con la bendición del Trino Dios. Y su iglesia dice: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Diga conmigo: trompeta. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Una vez más, yo primero y usted después. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos. Dígalo fuerte: y seréis salvos de vuestros enemigos. Despertando al sonido de la trompeta, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia pidiendo más. Sabemos que tú tienes más que dar. Aun cuando pensamos que lo hemos visto todo, tú nos dices: tengo más. Tengo más para darte, tengo más para bendecirte. Te pedimos que las ventanas de los cielos se abran, se rompan la fuente de los abismos y broten agua de vida, manantial de agua y esperanza sobre este pueblo. Espíritu Santo, estamos sedientos, hambrientos de una unción fresca. Desátate, fluye como río en este lugar. En el nombre de Jesús ordenamos que toda autoridad negativa, todo espíritu contrario, retroceda en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que ángeles y querubines salen conforme a lo escrito en tu palabra, para asistir a los santos conforme a tu propósito. Espíritu de Dios, te pedimos que hagas lo que mejor tú sabes hacer. Dale gloria, papá, dale gloria a nuestro Padre Celestial, porque solamente Él se la merece. En el nombre de Jesús, amén. De un aplauso fuerte al Señor y toma asiento. Cuenta la historia que en el año 1830 Francia envió un renombrado juez llamado Alexis de Tocqueville para estudiar la sociedad, las creencias y las prisiones de los Estados Unidos de América. Sígame la línea para que usted vea dónde le quiero llevar en este día. Sucedía que en aquel tiempo la fama de los Estados Unidos se había extendido a nivel mundial. Se había extendido a tal manera que muchos países, tales como Francia, querían saber, número uno, por qué había tan poco crimen y tan pocas prisiones en los Estados Unidos de América. Y número dos, querían saber de dónde venía la grandeza de este país. Alexis de Tocqueville fue y cumplió su misión cuando fue enviado aquí a los Estados Unidos de América. Y lo sorprendente es que luego de 10 años de investigación, escribió un libro llamado La democracia de los Estados Unidos, en donde reveló el porqué de tan poco crimen y de dónde venía la grandeza de este país. Alexis de Tocqueville narró en su descubrimiento de la siguiente manera, y escuche bien. Dice: busqué la grandeza de los Estados Unidos, en sus grandes puertos y ríos, en sus maravillosos campos y bosques, y no estaba allí. La busqué en sus ricas minas y en su comercio mundial, en sus escuelas públicas y en las universidades, y allí no estaba. La busqué en el Congreso, la conducción y el sistema democrático, y no estaba allí. No fue hasta que fui a las iglesias de los Estados Unidos de América y escuché sus púlpitos encenderse con justicia, que entendí cuál era el secreto de su poder y su grandeza. Y termina Alexis de Tocqueville diciendo:
Los Estados Unidos son grandes porque son buenos. Y si dejan de ser buenos, dejarán de ser grandes. Luego de esto, claro está, cabe mencionar que 1 siglo y medio después, los Estados Unidos abandonaron los principios que fueron encontrados por Alexis de Tocqueville. Entre cosas como el abandono de la Biblia en nuestra sociedad, la oración y la Biblia en nuestras escuelas, la aprobación del aborto y cosas tan recientes como la removida de la palabra Dios desde toda la plataforma del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y creo que como consecuencia de lo que acabo de mencionar, viendo los principios que formaron esta nación, los principios que hicieron que cientos de misioneros fueran a nuestros países a llevarnos el mensaje del reino de Dios en la tierra, y al mismo tiempo comparando la situación en el día de hoy. Como consecuencia de esto, los elementos de trompeta y bandera se han hecho más notorios que nunca. Diga conmigo, trompeta y bandera. Una vez más, diga conmigo, trompeta y bandera. El sonido de la trompeta, que en la mayoría de los casos la trompeta es lo mismo que el shofar o el cuerno del carnero. Cada vez que usted ve en la Biblia esa palabra cuerno de carnero o trompeta o shofar, la mayoría de las veces se refiere al mismo instrumento, el shofar. Lo que muchas veces utilizamos en medio de la adoración para dar gritos en el mundo espiritual y provocar que los cielos se abran para que descienda el gran poder de Dios. La mayoría de las veces que el sonido de la trompeta se daba a través de los tiempos era porque simbolizaba dos cosas importantes. Número uno, simbolizaba guerra, y número dos, simbolizaba movimiento. Diga conmigo, guerra y movimiento. Una vez más, el sonido de la trompeta simbolizaba guerra y movimiento. Jueces capítulo 3 podemos ver evidencia bíblica de lo que acabo de mencionar. Dice la Biblia que Gedeón le dio a su ejército trompetas o chofares para que cuando los sonaran en la guerra contra los madianitas pudiesen tener la victoria que Jehová, Dios de los ejércitos, les daría en aquel momento. Números capítulo 10 nos dice también que Dios le dijo a Moisés que las trompetas que él prepararía servirían para llamar al pueblo a la guerra, o sea, un llamado a las armas, y también para mover el campamento de Israel. Dependiendo el sonido de la trompeta, dependiendo el sonido que hiciera la persona que tocaba la trompeta, significaba un llamado a las armas para salir a la lucha, para pelear la batalla, como también podía significar que era tiempo de moverse, que era tiempo de caminar, que era tiempo de mover el campamento. Por otro lado, el levantamiento del otro aspecto de la bandera simboliza un llamado a que todos los soldados del ejército de Cristo se unan por una misma sola causa. Se lo voy a volver a repetir. El levantamiento de la bandera simboliza un llamado para que todos los soldados de Cristo se unan por la misma causa. Isaías capítulo 59 verso 19 dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Lo que significa realmente que cuando el enemigo se levante, el Espíritu Santo dará la señal para que los soldados del ejército de Dios se movilicen desde todas las tierras, desde todos los pueblos, para que salgan a pelear la buena batalla de la fe. Por lo tanto, si hoy entendemos que la trompeta está sonando, si hoy entendemos que la bandera del evangelio está ondeando, quiere decir que hay un llamado al movimiento, hay un llamado a la guerra espiritual, y también quiere decir que hay un llamado a que todos los hombres y las mujeres de todos los distintos pueblos que son unidos por la misma sangre y por el mismo nombre de Jesucristo salgan a pelear la batalla de los últimos tiempos. Creo proféticamente que en estos momentos la trompeta está sonando fuertemente. La bandera se levanta por una causa noble y justa, y usted quizás podrá preguntar: ¿cuál es la causa
por la cual la trompeta está sonando y la bandera se está moviendo, haciendo este llamado para que salgan los guerreros de Dios a levantarse en este tiempo. Y creo que la respuesta es sencilla. La causa es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La causa es el establecimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Que se cumplan los propósitos de Dios. Que toda lengua pueda confesar que Jesucristo es el Señor de la tierra. Que no hay nadie como Él. Que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Que Él es estrella de la mañana, Rosa de Sarón. Que Él es el caballero de la cruz. Que no hay nadie como Él. Que Él es Dios de dioses y que no hay nadie que se compara a su poder. Que Él es un Dios de milagros, de prodigios y de señales. Que Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Y que este mundo puede entender que lo mismo que Él fue capaz de hacer en el ayer, nos dice esa fe que Él también es capaz de hacerlo el día de hoy. Hay tres sectores en la sociedad que necesitan ser sacudidos por el poder de Dios. Varios sectores en nuestra sociedad que están en crisis, donde nuestros valores se están degradando de una forma dramática como nunca antes en la historia. Son sectores que necesitan ser estremecidos por el poder de Dios. Número uno, quiero mencionar el día de hoy el hombre y la familia. Diga conmigo, el hombre y la familia. Y cuando digo hombre no me refiero simplemente al sexo del hombre, sino me refiero al ser humano, al hombre, al ser humano y la familia. Déjeme decirle lo que cuentan las estadísticas para que usted vea que no es simplemente otro predicador siendo sensacional y estirando los números para alarmarle. Simplemente le voy a dar estadísticas que se comparten aún en todos los medios seculares en el planeta Tierra. Estadísticas solamente aquí en los Estados Unidos de América. 46 millones de abortos ocurren cada año, simbolizando 126,000 abortos cada día en los Estados Unidos de América. Déjeme decirle que dicen las estadísticas aquí en los Estados Unidos de América, en el país de la libertad, en el país más rico del mundo, donde hay libertad religiosa, una muerte por suicidio ocurre cada 40 segundos. Aquí en los Estados Unidos, en el país más rico de todo el mundo, 19 millones de personas sufren de depresión. Déjeme decirle que los números de recetas y fármacos recetados por médicos en contra de depresión y enfermedades de este tipo son los más altos en la historia. La gente está deprimida, la gente no se siente realizada, la gente no tiene paz. Algo está sucediendo con el corazón del hombre y el corazón del ser humano en este tiempo. 17 millones de ciudadanos americanos usan droga diariamente, y esto sin contar las personas que no perfilan en estas encuestas porque su estatus no es legal. 5 millones de casos de pedofilia, que significa sexo de adultos con niños, se registran cada año en los Estados Unidos. Esto es en el sector del hombre y del ser humano. Ahora, la familia también está en una crisis. Dicen las estadísticas, no lo dice el pastor, no lo dice Joel Galán, lo dicen las estadísticas. 1.135.000 divorcios ocurren cada año en los Estados Unidos. Uno de los datos más interesantes que realmente nos hace despertar y abrir los ojos ante esta realidad es el hecho de que de este 1.135.000 divorcios que ocurren cada año en los Estados Unidos, la mayoría de los que profesan fe cristiana, es la gran mayoría de todas las religiones que se confesan o se profesan dentro de aquellos que llegan al acuerdo de un divorcio. Quiere decir que la mayoría de aquellos matrimonios que van al divorcio profesan fe cristiana, o que profesan una religión, profesan fe cristiana. Déjeme decirle la cantidad de adolescentes en el día de hoy que está abandonando sus hogares para nunca volver a su hogar. Es la más alta en la historia. Y creo que por eso y por esta causa la bandera se mueve ya haciendo un llamado a los hijos de Dios en este tiempo. Y la trompeta suena diciéndole al pueblo: ha llegado la hora de la guerra y ha llegado la hora del movimiento.
Creo que hace falta entender lo que dice en el Salmo 33, verso 12. Bienaventurada es la nación, bendita es la nación, cuyo Dios es Jehová el Señor. Número 2, otro sector importante, el gobierno. La extorsión, la corrupción, la inmoralidad se han convertido en el pan de cada día de este sistema de gobierno en el día de hoy. Déjeme decirle que no hay un mejor sistema de gobierno que aquel que ha sido establecido por Dios. Ahora mismo los gobiernos no saben qué hacer con la crisis que está ocurriendo a nivel mundial. Como decía el pastor, los conflictos bélicos, los conflictos en el día de hoy son evidentes. Y estamos trabajando y estamos viendo y tratando con gobiernos que a nivel mundial no saben cómo sacarle provecho a la crisis. Cuando la palabra dice que donde sobreabunda el pecado, ahí tiene que entonces haber el derecho de que sobreabunde entonces más gracia y más presencia de Dios. Los gobiernos no saben qué hacer y cómo sacarle provecho a esta crisis. Lo triste del caso es que pareciera en el día de hoy, amados hermanos, que Dios no existe a la hora de crear las leyes. Creo que se les ha olvidado lo que dijo George Washington, que sin Dios y sin la Biblia no se puede gobernar. No les importa el daño que puedan crear poniendo leyes o el daño que puedan crear en la sociedad, aprobando el matrimonio de parejas del mismo sexo, aprobando la utilización de la marihuana como está ocurriendo en estados como California, en estados como Denver, donde están a punto de convertirse la mayoría de ellos en estados donde la marihuana está a punto de legalizarse. No les importa recortar los fondos como está haciendo el gobierno actual para recortar los fondos de las entidades de fe religiosa. Creo que me parece que se ha olvidado y se han olvidado lo que dijo el expresidente John Adams, donde dijo: solo la moralidad y la religión pueden establecer principios sobre los cuales la libertad puede permanecer firme. Y una de las cosas más tristes que usted y yo quizás muchas veces pasamos por alto es el hecho de que el gobierno en el día de hoy está utilizando la multiculturalidad como una excusa para detener el cristianismo. El gobierno dice que la multicultura no puede estar bajo una religión o que no puede estar bajo un solo Dios. Y yo creo que por eso ha llegado el momento de unirse, ha llegado el momento donde la bandera se está moviendo para que todos aquellos que tienen una misma fe, sin importar su raza, su color, su nación, su lengua y su cultura, le muestren a este país que toda lengua y toda nación puede estar bajo la cobertura del Santo de Israel. Y hay otro sector en nuestra sociedad que está en crisis y necesita ser sacudido por el poder de Dios. La iglesia. La iglesia es el organismo, amados hermanos, que teniendo el poder y teniendo el mensaje para traer un cambio, ha dejado de ser influyente en la sociedad. La iglesia es el organismo que ha tenido el poder, ha tenido el mensaje para influir en los púlpitos, pero no hemos tenido el poder para influir a nuestra sociedad, nuestras comunidades y nuestros vecindarios. Lo más triste del caso es que hemos tomado el poder de Dios para gozárnoslos en las cuatro paredes. A veces realmente escucho los comentarios, escuchamos la radio, la televisión, nos jactamos del gran poder de Dios, cuando una esquina más abajo los adictos mueren, las prostitutas mueren, las familias están en crisis, las familias perdidas, y nosotros gozándonos el gran poder de Dios dentro de las cuatro paredes, esperando que Cristo venga. Creo que necesitamos recordar las palabras que dijo Albert Einstein cuando dijo: el mundo es un lugar peligroso, no por los que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada. Déjeme repetirle eso porque es una cuota, es un dicho que realmente nos llama a una realidad. El mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada al respecto. La realidad, amados hermanos, tengo que decirle el día de hoy que
me enferma escuchar a aquellos que dicen que no tenemos nada que hacer, porque todo lo que estamos viviendo está profetizado a ocurrir. Entonces quiere decir que porque la Biblia dice o la profecía dice que este mundo irá de mal en peor, yo tengo que entonces permitir que el enemigo convierta a mis hijos en adictos a droga. Quiere decir entonces que porque la profecía dice que esto irá de mal en peor, yo tengo que permitirle este sistema en convertir a mis hijos en homosexuales o en cualquier otro tipo de cosa que va en contra de los principios bíblicos. Y creo una vez más que la trompeta ha sonado, amados hermanos. La bandera se ondea en el día de hoy para que la generación de Josué se levante y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que haga este gobierno, no importa la maldad que ondee por nuestras calles, que haya una generación que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo más triste del asunto es ver cómo hemos tomado la teología de que Cristo viene y la hemos transgiversado de tal forma que hemos sacado fuera de contexto lo que significa que Cristo viene. Yo vengo de una generación donde nos dijeron: no estudies, no hagas nada porque Cristo viene. Y la realidad es que Pablo decía: yo vivo espiritualmente como si Él viniese hoy, pero yo vivo en mi trabajo como si Él viniese de aquí a 1000 años. El problema y el por qué Pablo decía esto a los tesalonicenses era porque la iglesia de Tesalónica pensaba que porque Cristo venía no había nada que hacer. La realidad es que Cristo viene, creo que está a las puertas, las señales se están cumpliendo, pero mientras tanto el día dure, hay trabajo que hacer. Y la realidad del caso es que cuando hemos transgiversado esto y no hemos entendido el concepto bíblico claro y definido de lo que significa que Cristo viene, hemos tomado la teología de que Cristo viene, la hemos transgiversado para entonces escondernos dentro de las 4 paredes, para no hacer nada por el evangelio, porque Cristo viene. Y mientras tanto nuestras calles llenas de sangre, mientras tanto nuestro gobierno dándole la espalda a Dios. Y por eso cuando vemos a ver, fuimos nosotros mismos los que sacamos nuestra presencia de los medios comunicativos. Fuimos nosotros mismos los que sacamos nuestra presencia de la iglesia, de las escuelas y aún de la misma sociedad entera. La realidad del caso no fue que nadie nos sacó. Nosotros mismos nos salimos de los medios pensando de que Cristo venía y que no había que hacer nada. Él viene, está a las puertas, pero ha llegado la hora de que se levante una iglesia que entienda y recuerde que somos sal de la tierra, somos luz de este mundo y que la causa del evangelio es más grande que nuestra propia vida. Diga conmigo: la causa del evangelio es más grande que mi propia vida. Y como le dije que iba a ser corto en el día de hoy, déjeme ir al grano de algo que le quiero depositar en el día de hoy en su espíritu. Ante toda esta situación y las razones y la causa noble por la cual la bandera está ondeando y la trompeta está sonando el día de hoy, necesitamos entender que no es cualquier persona quien está tocando la trompeta. Déjame decirle, Dios mismo está tocando la trompeta para causar una explosión. Se lo voy a volver a decir a ver si le causa un poquito de más entusiasmo. Necesitamos entender que ante todo esto, ante una causa tan noble, ante un Dios que tiene como propósito establecer su reino en la tierra, ante un Dios que ha dicho todavía no he terminado con el ser humano, todavía hay una gloria que se va a desatar, todavía falta desatar el más grande avivamiento de los tiempos, hasta Basuita Mai. Tenemos que entender que no es cualquier persona quien está tocando la trompeta en este tiempo, y se lo voy a volver a repetir: Dios mismo está tocando la trompeta para causar una explosión. Diga conmigo: Dios está tocando la trompeta para causar una explosión. Escuche bien lo que le voy a decir. Según la tradición antigua, el chofarista o la persona que tocaba la trompeta o el chofar tenía que ser una persona extremadamente íntegra. Según la tradición,
Y hasta el día de hoy, según la tradición, el chofarista, quien toca el chofar, necesita ser una persona con un testimonio intachable en la comunidad. Una persona que goce del testimonio de toda la comunidad entera. Tan importante es la persona que toca el chofar, que hasta el día de hoy, según la tradición judío-cristiana, se cree que cada vez que el chofar suena, los mundos naturales y espirituales son conmovidos por la presencia de Dios. Estamos conmoviendo el mundo espiritual. Una vez más, cada vez que el chofar suena, según la tradición se cree que los mundos naturales y espirituales son conmovidos por la mano de Dios. Algo pasa, un conflicto se desata en los aires, una gloria se desata en los aires, se conmueven los cimientos de la tierra porque algo grande está a punto de acontecer. De manera tal, escucha bien, de manera tal que al chofarista se le llama hasta el día de hoy con el